Vamos a llevarla a una academia a ver si son capaces de tirar rodilla al piso en ella. Por favor, no te caigas, yo sé que no sacar. Bueno, creo que es primera vez que la coge, va súper cómodo. Ahí queda muy estable. Sí, sí. Pero mira que ya se dejó llevar. Me satisface mucho ver cómo ha cambiado la moto, ya ha crecido y se ve bonita y qué tablero TFT, modos de manejo. La ciudad está sola, modo sport. Me acuerdo esta curva que es bastante... Esta moto con curvas que va delicioso. Entonces el que esté pensando en comprar esta máquina va a quedar con una buena moto. Pero ojo, no nos dejemos engañar. Oh my God, oh my God. Es increíble que yo crecí mucho con la Apache. Yo tuve una Apache ¿cuántos años? 4 años. Hicimos una serie que se llamaba Motos a otro nivel y le puse que sexto cambio. Y mucha gente pensó que yo le iba a poner sexta velocidad a la moto y no, así se llama la serie, tan charro, ¿cierto? Para si le metimos una restauración a esa Apache, no, restauración no porque ya era muy linda, le metimos una modificación. Y ahora tengo una, bueno, esta 160, yo tenía la 200. Pero me satisface mucho ver cómo ha cambiado la moto, ya ha crecido y se ve bonita y qué tablero TFT, la mía era pues obviamente de blanco y negro, qué modos de manejo, weón, qué modos de manejo, ¿ah? A mí los modos de manejo me hacían como mero visaje, como mera trampa, como en una moto tan pequeña. Yo decía, no, eso no se siente, pues ven y verás, estamos lluvia, Urban Sport, chúselo pues, chúselo. Obviamente pues es una 160, 150, ahorita miro bien, ya me olvidó. Pero obviamente, ¿qué es lo que hace? Restringir los mapas y en lluvia que sea más capadita para que no se active la llanta trasera, no derrape. Pero venga, hagamos una cosa, vamos a llevarla a una academia a ver si son capaces de tirar rodilla al piso en ella. Esta partecita acá me recuerda a una moto de alto cilindraje, naked, pues obviamente el manubrio aquí descubierto, a mí personalmente me encanta, me gusta más que los dos cachitos, que la mía era de cachitos, esta no es de manubrio aquí limpio, me encanta. Se ven esas barras doradas invertidas. Pucha, es que en mi época cuando tuve la Apache, hasta las barras invertidas todo el mundo las odiaba porque eran baratas. Pues eran como esas suspensiones invertidas pero durísimas. Ya eso ha cambiado. Y ese tablero hacia color se ve muy alto cc, la verdad. Digamos pues que no alto cc, pues para que no digan que exagerado. Digamos pues que 300 centímetros cúbicos. Pues con esta moto es que no se le siente el calor. Ese cilindraje es muy difícil que se le sienta el calor, la verdad. Y es una moto muy suave en todo, el clutch, freno y caja de cambios es una mantequillita. Es muy certero, pero muy suave el clutch, muy suave, vea, con un dedo. Ahorita la analizamos bien, que es algo que me encanta, pero allá en la academia, ¿será que sí son capaces de tirar rodilla al piso con ella? Yo creo que sí. Hágale papi bien, pueda que yo no estoy compitiendo, yo estoy disfrutando mi moto. Si estamos en un trancón de estos, ¿para qué no vamos a ir en modo sport? Aunque pues, obviamente es un sport de este cilindraje, pero yo lo pondría en modo lluvia. No va a responder así inmediatamente, más suave, no va a gastar tanto combustible, mejor respuesta al acelerador, que no pegue esos jalones pues porque en modo sport jala un poquitico más, entonces mejor, pues cada cosa para lo que es. Ay, madafoca, pero está sosteniendo sobre los pies. Bueno, y qué mejor manera de probar la moto con expertos. Yo estoy más enfocado al off. Pero aquí Miguel la va a probar y yo le digo, parce, vaya, toque rodilla al piso, se la presto. Por favor, no te caigas, yo sé que no sacar. Y va a tirar rodilla al piso en ella, a ver qué tal. Y le dice, papi, ¿cómo la sentí? Todo eso, es bacano. Entonces, para probar las llantas, para probar las barras, que obviamente, pues, por ese cilindraje perfectas, no son ajustables, pero son invertidas. Y de hecho, bien bonitas, firmadas acá por TBS. Doble pistón, buen freno disco ABS adelante y ABS también tiene atrás. Y bueno, vamos a ver qué tal. Esto es RIN 17, 90-90. Atrás, 130, 70, 17. Pero miren, tiene un corte muy lindo. Pero lo que más me encanta, en lo personal para mí, es esto. Es el frente de la moto. Acá, este sistema, esta lucita LED acá, bueno, y farola principal, en LED obviamente. Y miren qué detallito tan bonito. Ay, están finas, está muy bonito este detalle. Algo que me encanta y se agradece mucho es esto no es de decoración, sino que nos ayuda a distanciar la leva, tanto aquí en el freno como en el clutch. Ahí están practicando y ya van a tirar la Apache a ver qué tal. Mientras tanto sigamos hablando de ella, que yo tuve una, me encanta. Entonces tenemos este sistema de estos agarraderita, bonita la verdad, sirve mejor a que no la traiga. Bueno, sigue conservando muy igual la cola, la que era como la mía, pero las direccionales sí, muy lindas la verdad. Bueno, por aquí ya está Miguel probándolas. Protégenos, Señor, con tu espíritu. Vamos, Miguel. No lo motives. Cáselo. No. Bueno, creo que es primera vez que la coge, va súper cómodo.
Miguel, suave, huevón, ¡ey! No hagas esa cara que me asusta. Tranquilo, no compita, no compita. No, pero yo lo veo muy bien. Yo lo veo como tranquilo en la moto. Me cayó la cosita del... pero ¿qué? ¿Cómo la siente, la verdad? Ay, que muy estable. Sí, sí. No siento que me toque cambiarme las llantas. Pues yo lo vi de una tocando bien. La verdad, muy estable. Y la suspensión ya está muy melane. Sí, sí, sí. Bueno, dijo que de suspensión se siente mela y yo creo que cuando yo tenía la Apache mía era una de sus características. Como iba para tirar rollos del piso, porque acuerden que yo corrí trepadores San Pedro en ella. Quedé tercero, listo. Yo era rápido. Ahí va con una Pulsar que está preparada para entreno. O sea, tiene llantas de entreno, la suspensión está seteada, entonces... Pues va tranquilo para hacer una moto stock. Total, sí. Las llantas originales. Pero bien, bien, la verdad, dígame la verdad. No, marica, obviamente con gatos, llantas originales, sin conocerla, pues marica, me tocó dar dos vuelticas para entenderla y ya se acopla mucho al piso y no pego nada, sí, sé que no pego, entonces eso es lo que me da miedo, como acostarla y que... Pero mira que ya se dejó llevar. Quedamos contentos, quedamos contentos. Vamos a seguir blogueando en ella, a seguir hablando de la moto, pero pues ya le gustó, le gustó. Yo quería que probarla en ese aspecto porque ustedes saben que TBS tiene como ese ADN Racing. Recuerden que cuando estuvimos en la India con TBS, vimos todo el historial que tienen ellos de carreras y bacano. Pero vamos para la calle, pues, que es lo que vamos a seguir utilizando. Si en la moto mía se sentía brutal las barras, que eran barras tradicionales, en esta se siente más estable, mucho más estable. Ustedes saben que las barras invertidas son más rígidas que las convencionales, entonces se tiene que sentir más rígidas, más deportivas, no digamos rígidas, deportivas. Leer mejor el terreno. Bueno, pantalla TFT, linda, 5 pulgadas, y se adapta según el sol que esté haciendo el brillo de la pantalla. Eso es bacano, eso es muy importante porque a veces de día pues puede sufrir un poquitico. Con esto pues evitamos eso. Y esto es lo que yo les dije que me encantaba: manubrio así recto, pues plano, muy lindo, muy limpio, muy naked, y el tablero así. Porque ya muchas motos vienen que usted solamente abre el switch y ya se prende la luz, y eso no lo podemos desconectar o apagar. Aunque de todo modo no va a quedar con la farola totalmente apagada, no. Y las altas, pongamos las altas, ya es la misma farola principal que pues nos ofrece las bajas y las altas, listo. Estas son como unas lucecitas de día. Y aunque es una moto deportiva, tiene algo que la mayoría se va a beneficiar a que no, y es el doble gato. Siempre es bueno tener el doble gato para templar la cadena, para ponerla en un lugar pues que es como un terreno irregular, entonces es chévere. Pero ya para algo deportivo sí es mejor quitarlo, porque miren que por ejemplo aquí se raspó. Claro, hay que se raspó un poquitico. Obviamente cuando están tirando curva rodilla al piso. Obviamente una ahorita que la está viendo en la ciudad es muy linda, todas las barras invertidas, pero aquí con este fondo verde y esto, miren esta tomita. Bueno, por aquí viendo la iluminación, tiene buen ancho, pero el alto es más bien un cuadrito general en la mitad, ya si lo ven. Es un cuadrito. Ay, de noche se ve muy lindo ese tablero. Madre, este freno, ¿qué tal? Bien, porque es que sabéis, hay veces son muy intrusivos, pero buena madre, los sistemas de ABS han mejorado ya mucho, aunque a alguna moto les falta. Mi Apache no venía con ABS, era muy básica. De hecho, era carburada. Bueno, y si uno tiene una moto de estas y no candelea, estamos en la olla. Vamos a ir a sacarle el lado deportivo porque vea, son las 11 de la noche. Medellín con sus carros lujosos, con sus Corvette, con sus Porsche, con sus mujeres, su dinero, y yo con la Apache. Entonces vamos a ir a darle también con los parceros, una candeleadita. Entonces no está lloviendo, la ciudad está sola, modo sport. Y esa que está allá es 250. ¡Ey, qué elegancia moto! Esta 250, está 160 y anda muy bueno. Pues la verdad, para ser 160, vamos a darle aquí para arriba a ver. A rato no sabía hasta ahora lo que hago por ustedes. Yo soy un hombre de familia, de estar en la casa dormido. Uno con 2 hijos, ay, mi fafacho. Barras invertidas, más rígidas las suspensiones. Bueno, aquí no se puede frenar porque el que frene pierde.
Me tiró la moto. Uf, va subiendo muy bien. Bueno, vamos. Sube 80, 77, 80. Uf, muy bien. Y las suspensiones sí muy rígidas, muy compacta, traza muy bien la curva. Me acuerdo esta curva que es bastante... ¡Ey, bien! Vamos a comer perritos del mono y para la house, a terminar conclusiones de la moto. Buenos días, madrugaditos. Hablemos de la parte de viajes rápidamente, porque es una moto que ya vimos que el parcero que estaba corriendo se adaptó bien y tocó rodilla el piso en ella, la sintió bien. Pero no todo el mundo hace eso, no todo el mundo corre en estas motos, no todo el mundo le saca ese lado deportivo, sino que quiere una moto linda pero quieren moverse, quieren viajar. Un cilindraje muy bueno, responde bien. A mí me parece que a partir de este cilindraje, para viajar con acompañante, bueno, ya cuando es 100 y 125 sufrí un poquito, pero se viaja. Pero esta tiene la espuma, el sillín muy cómodo, la verdad, el sillín es cómodo para hacer naked, ojo. Tiene un poquitico los pies recogidos, eso sí. Yo que mido 1.70, me quedan un tri recogidos deportivos. Deportivos porque es una naked, pero la posición va cómoda, es un poquitico los pies recogidos. Pero para viajar me parece una moto muy equilibrada. Uno viaja, rinde bien, descansa, sigue. Pero no es una moto pues que desde el momento que te montas sabes que va a ser un viaje maluco, no. Esperen, subo esto y les muestro que acabo de descubrir. Si dejo hundido el que dice modo, y después el I, puedo mover el control de tracción. En el top speed, que son 132, puedo hacer medir vueltas en pista. De 0 a 60, ¿cuánto? Tiene 5.1 segundos. Puedo ir mejorando eso. Y aquí ya me puedo mover entre el trip, odómetro, trip A, trip B y odómetro. Eso está brutal, marica. Y miren algo bacano, lo último, para las conclusiones. Prende una elegancia, TBS Racing. Ahorita les muestro cuando apago. Me dicen datos, cuánto fue los kilómetros por hora, el top speed, varios daticos bacanos. Bueno, me le quiero pasar a este carro, mirar cómo pasa y apagar el tacómetro para que vean lo que les quería mostrar. Y ya nos vamos a conclusiones, ¿listo? Ya este cilindraje es bueno para pasar carros, ¿cierto? Ya sufre uno menos. Ahí nos fuimos. Listo. Vamos a parar allí y cerramos tacómetro. Esta motico en curvas es que va delicioso. Y pase carros y hágale. Bueno, paremos aquí y les voy a mostrar cuando cierre el tacómetro. Ahí va. 132 top speed, la hora, distancia de 0 a 60, ¿cuántos kilómetros ahí? Y el caballito de fondo. Bien bonito. Y ya se oscurece. Conclusiones. Conclusiones de esta moto, que por cierto me trajo muy buenos recuerdos. Entonces, si usted está pensando dar ese salto de una 100 y de una 125 a esta moto, me parece excelente. Buen cilindraje, ya se siente buena potencia, pero tampoco tan extremo como una 250 o una 300 en caso de que no tuviéramos el conocimiento necesario. En la parte deportiva, para los que quieren empezar en ese mundo competitivo, obviamente Apache tiene ese ADN, entonces bacano. Las barras invertidas, visualmente hermosas y trabajan bien, que es muy importante. Pero ojo, no nos dejemos engañar, es una moto muy dócil con el usuario. Entonces para el señor, para el pelado, para el que no está peleando ni en correr ni en nada, es una moto bien, que va muy bien en el día a día, que se comporta bien, que no calienta, que tiene buen consumo y que tiene su tecnología en caso de que la necesitemos, como ABS, control de tracción o modos de manejo. Entonces el que esté pensando en comprar esta máquina va a quedar con una buena moto, muy excelente moto, muy linda, la verdad, muy futurista. Ustedes saben, diseños colores, oiga, gustos colores, pero ahí les dejo. A mí me gustó mucho, me recordó el Apache 200 que tuve. Obviamente está haciendo 160 porque qué rico manejar la nueva 200. Vamos por esa, vamos a probarla a ver qué tal. Bueno, yo ya aporté mi granito de arena, ya falta es que usted se decida, porque frente al mercado creo que es una moto con mucha tecnología, muy competitiva. Entonces comenten qué dudas tienen y hagamos de este video un blog donde las personas que ya la tengan vayan comentando cómo les ha salido, consumo, todo lo que nos puedan aportar en este video. Listo, nos vemos en el próximo, disfrutando de esta máquina.